Hola, espero que estés bien. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. Soy Rubén, profe de matemática. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video, dale un me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Por otro lado, también al suscribirte, me estarías ayudando muchísimo a que el canal crezca. En el video de hoy vamos a ver cómo graficamos una función racional. Este video fue pedido por Real34, en el cual en la parte de comentarios me dijo que si le podía hacer un tutorial de cómo graficar una función racional. Si vos tenés alguna duda en matemática y querés que prepare un tutorial sobre ese tema específico, hacémelo saber en los comentarios. Por otro lado, también si tenés alguna duda sobre este video que estamos realizando, también comunícate conmigo en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. Bueno, dicho todo eso, comencemos con el video. Lo primero que tenés que saber es qué es una función racional. Una función racional básicamente es una división entre dos polinomios. ¿Bien? Y tiene la forma 1 sobre x. Escribir f de x o escribir y igual a 1 sobre x es exactamente lo mismo. ¿Y qué significa que sea una función racional? Que nuestra variable está en el denominador, siempre. ¿Sí? En el numerador puede tener o no puede tener variable, pero en el denominador tiene que estar siempre la variable, si no, no es una función racional. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a ver cómo es su gráfica. ¿Sí? Si nosotros queremos graficar una función racional, por ejemplo, en este caso la función identidad de la función racional, va a quedar graficada algo por el estilo. Una rama por acá y otra rama por acá. ¿Sí? Fíjate que la particularidad que tiene esta función es que tiene dos ramas en las cuales se aproximan a unas rectas, ¿sí? Una recta horizontal y una recta vertical. Pero la particularidad que tiene es que nunca las va a tocar. Se va a acercar muchísimo, 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 pero nunca va a alcanzar a tocarlas. A esas rectas en donde se quiere acercar la función, ¿sí? Tanto en una rama como en otra rama, las vamos a llamar asíntotas. ¿Bien? Cuando es la función identidad, 1 sobre x, nuestras asíntotas van a coincidir con el sistema de ejes, ¿está bien? Con el eje x y con el eje y. Es decir, tu asíntota horizontal va a coincidir con el eje x y tu asíntota vertical va a coincidir con el eje y. Bien, la función puede tener esta forma o también puede tener esta forma. Una rama por acá y otra rama por acá, ¿sí? A la función azul va a ser la función identidad, ¿sí? Pero negativa. ¿Está bien? Ahora mira lo siguiente. Recordemos un poco. Cuando vos tenías que graficar una función lineal, bien, la función identidad, tenías la función lineal, ¿sí? Tu función identidad, bien. Esta función identidad después la fuiste desplazando. Por ejemplo, las podrías haber tenido acá, acá, así, bien. Cuando vistes función cuadrática, ¿sí? Tu función identidad era una parábola que luego la fuiste desplazando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que estaba acá y acá estaba el eje de simetría, ¿sí? Bien, con esta función racional va a pasar exactamente lo mismo. Se va a poder desplazar. Te va a quedar algo así, mira. Bien, entonces, fíjate, nuestra función identidad en este caso tuvo un desplazamiento, en donde trasladamos también los ejes de simetría. Este va a ser la asíntota horizontal y esta va a ser la asíntota vertical. Bien, entonces, para poder graficar una función racional, vos vas a necesitar siempre encontrar la asíntota horizontal, la asíntota vertical y fíjate también que vas a necesitar el punto donde corta al eje Y, que va a ser tu ordenada al origen, ¿sí? Y también tu punto donde corta al eje X, que va a ser tu raíz. ¿Bien? C sub 0. Todos estos elementos son los que nosotros necesitamos para poder graficar una función racional. Ahora, vamos mediante un ejemplo a ver cómo podemos graficar esa función racional. Bien, vamos a intentar graficar esta función. Fíjate que es una función racional porque tengo mi variable en el denominador. Bien, bueno, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser
encontrar su asíntota horizontal. Va a depender siempre de los grados tanto del numerador como del denominador si hay o no hay asíntota horizontal. Primero recordemos lo que es un grado. Si vos tenés un polinomio, ¿sí? Vamos a suponer una función f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 1, bien, tu grado va a ser siempre la potencia más grande que tengas, bien, el exponente más grande. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver si tiene asíntota horizontal. Cuando el grado del numerador, o sea que el grado de lo que está de arriba de la fracción, es decir, que el exponente, ¿sí?, del exponente que tiene la variable es más grande que el grado del denominador, entonces ahí vas a ver que no vamos a tener asíntota horizontal, ¿sí? Por otro lado, si el grado del numerador va a ser menor que el grado del denominador, entonces tu asíntota horizontal siempre va a coincidir con el eje, ¿bien? Siempre va a coincidir con el eje. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro grado es el mismo? Como en este caso, fíjate, acá hay un 1 y acá hay un 1, es el mismo. Entonces, lo que vas a hacer, vas a dividir, ¿sí? Para encontrar la asíntota horizontal, vas a dividir el coeficiente, ¿sí?, del numerador dividido el coeficiente del denominador. ¿Y qué era el coeficiente? Era el número que iba acompañado a la x que tiene la mayor potencia. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, si yo acá hubiese tenido un 4, mi coeficiente sería el 4, solamente el 4. Bien, entonces vamos a ver cómo nos queda esto. Mira, fíjate. Coeficiente del numerador, en este caso es el 3, sobre el coeficiente del denominador, que en este caso es un 1. Por lo tanto, ¿sí?, mi asíntota horizontal va a estar dada en 3, ¿sí? Es decir, que mi asíntota va a pasar por i igual a 3. Por lo tanto, mi asíntota horizontal es i igual a 3. Lo que vamos a ir haciendo ahora es todos los elementos que vamos encontrando los vamos a ir colocando en un sistema de ejes para poder graficar. Bien, entonces dijimos que vamos a ir colocando todos los elementos. Ya encontramos nuestra asíntota horizontal en i igual a 3. O sea, que en i igual a 3, acá, vas a tener tu asíntota horizontal. Bien, las asíntotas siempre las vamos a graficar con una línea punteada. Bien, esta es entonces nuestra asíntota horizontal. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar la asíntota vertical, ¿sí? Para encontrar la asíntota vertical, lo que vamos a hacer, vamos a tomar únicamente al denominador, ¿sí?, a la parte de abajo de nuestra función, y la vamos a igualar a 0. ¿Por qué? Porque yo tengo que encontrar ese valor en el cual la función se hace 0. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que discriminar, porque fíjate que está en el denominador, y el denominador van a poder tomar todos los valores de x, menos el que hace 0, ¿no?, porque no está definida una división por 0. Entonces, despejo. Bien, por lo tanto me queda. Está sumando, pasa restando. Y ahí encontré mi asíntota vertical. O sea, mi asíntota vertical va a ser en x igual a menos 1. Vamos a graficarla también, ¿sí? En menos 1 vamos a tener nuestra asíntota vertical. Bien. La hacemos mediante líneas de punto también, ¿sí? Perfecto. Esta es la asíntota horizontal y esta es la asíntota vertical. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Encontrar la ordenada y las raíces, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjate que esto nos va a definir en qué cuadrante vas a estar ubicado. Va a estar ubicado acá, puede estar ubicado acá, o puede estar ubicado acá y puede estar ubicado. Eso va a depender, ¿sí?, los valores que nosotros ahora encontremos. Entonces ahora vamos a encontrar el valor de la ordenada. Fíjate que la ordenada, ¿qué es? Es el punto en donde va a tocar la función en el eje y. ¿Cuánto va a valer de x? 0. Por lo tanto, cuando yo quiero encontrar la ordenada al origen en cualquier función, estoy encontrando la intersección con el eje y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar a x por 0. ¿Bien? O sea, que mi función, que está dada por 3x más 5
sobre x más 1, la voy a reemplazar las x por 0. O sea que esto me queda 3 por 0 más 5 sobre 0 más 1. Realizo la cuenta correspondiente y me queda 3 por 0, 0 más 5, 5, 0 más 1, 1. Por lo tanto, ¿sí?, mi ordenada al origen va a estar dada en 5. ¿Bien? En 5. Entonces, vamos a anotar ese punto, ¿sí? Vamos a ponerlo azul. Sabemos que va a tocar al eje Y en 5. Ahora vamos a encontrar las raíces. Bien, tuve que borrar porque no me alcanzaba la pizarra. Algo que me había olvidado decirte, fíjate que si nosotros ya encontramos la ordenada al origen, ya sabemos que una rama va a estar dada en este sentido y la otra rama va a estar acá abajo. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar en qué valor, ¿sí?, corresponde a nuestra raíz. Por lo tanto, vamos a encontrar la raíz, c sub 0. Si yo quiero encontrar una raíz, lo que estoy buscando es la intersección con el eje X. Intersección con eje X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar a y igual a 0. ¿Sí? Siempre es lo mismo, en cualquier función. ¿Sí? Si vos querés encontrar una ordenada, haces x igual a 0. Si vos querés encontrar una raíz, haces y igual a 0. Por lo tanto, mi función me va a quedar. Acordate que escribir esto era lo mismo decir y. ¿Está bien? Y igual a 3x más 5 sobre x más 1. Si yo ahí le pongo 0, esto me queda 3x más 5 sobre x más 1. Despejo todo el denominador, pasa multiplicando. Más 5. Bien. 0 por cualquier cosa me queda 0. Bien. Vamos a irlo acá. Por lo tanto, despejo. Menos 5 es igual a 3x, menos 5 tercios es igual a x. Y ahí encontré nuestra ordenada al origen. Si vos haces esto en la calculadora para ubicarlo más fácil en el eje, esto va a ser menos 1,6 periódico. Bien, bueno, ya encontramos nuestra raíz. Es decir, que va a estar en menos 5 tercios. Bien, vamos a ubicarlo. Menos 5 tercios dijimos que es menos 1,6 periódico. Menos 1, menos 2 va a estar más o menos por acá. Y ahí va a estar, ¿sí?, mi raíz. Entonces, fíjate que ya puedo graficarla. ¿Por qué? Porque mi función va a quedar determinada en este cuadrante y en este cuadrante. ¿Está bien? Muchos profes ya con esto, ya está, listo, ya la podés graficar. Otros quieren que seas un poquito más específicos y que te ayudes con una tabla de valores para encontrar todos los valores y que quede algo más aproximado a la función que estamos graficando. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a realizar una pequeña tabla de valores y te enseño cómo usar la calculadora para poder calcularlo, ¿sí? Pero te vuelvo a repetir, si tu profe te lo exige, bien. Si no te lo exige, ya directamente vos sabés que va a tener una rama acá y la otra rama acá. Bien, vamos a hacer esa pequeña tabla de valores. Bueno, ahora nos queda armar esa tablita de valores, ¿sí? Fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a explicar así muy rápido para que lo puedas resolver por si te lo pide. Lo que vos vas a tener que tener en cuenta para armar la tabla de valores, ¿sí?, en el eje X que te den cuánto va a ser su imagen, o sea, su valor de Y, bien, pero nunca vas a tomar la asíntota, porque la asíntota sabes que nunca se va a tocar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar, ¿sí? Voy a tomar el valor menos 2, este valor. Además, voy a tomar el valor menos 3, voy a tomar, ya tomé este y este. Vamos a tomar uno que se aproxime a la asíntota, por ejemplo, menos 1,3. ¿Bien? Y ahora voy a tomar del otro lado, ¿sí? Del otro lado de la asíntota. Voy a tomar menos 0,5. Voy a tomar el 1, ¿sí? Si lo querés hacer con menos valores también no hay ningún problema, ¿sí? Y por último voy a tomar el 3. Ahora, te voy a explicar cómo trabajar con la calculadora. Lo que vas a poner en la calculadora, ¿sí?, va a ser lo siguiente. Vos recordá que la calculadora ya te lo hace todo de una. Entonces directamente pones la función, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a usar paréntesis. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vos vas a tener que hacer todo esto dividido todo esto.
Y para que la calculadora te entienda, tenemos que utilizar paréntesis. Entonces, nos queda en el numerador 3 por, vamos a poner el valor que nosotros queremos reemplazar, menos 2. Acá no ponemos paréntesis porque la calculadora ya lo sabe, ¿sí? Más 5 dividido, y ahora el denominador, menos 2 más 1. ¿Bien? Entonces, eso lo hacemos con la calculadora para que lo veas. Paréntesis. 3 por menos 2 más 5, cerramos paréntesis, dividido, paréntesis, menos 2 más 1. Cerramos paréntesis y esto nos queda 1. ¿Bien? Así vas a hacer con todos los puntos que vos quieras encontrar. Yo ya lo tengo realizado, así que directamente lo voy a copiar para acelerar un poquito el video, ¿sí? Menos 3 nos va a dar 2. En menos 1,3 nos va a dar menos 3,6 periódico. En menos 0,5 nos da 7. En 1 nos da 4. Y en 3 nos da 3,5. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a reemplazar estos valores que obtuvimos en nuestra gráfica para poder terminar de graficar. Cuando vale menos 2 de x va a valer 1 de y. Cuando vale menos 3 va a valer 2 de y. Cuando vale menos 1,3 por acá va a valer menos 3,6, o sea, aproximadamente por acá. Bien, ahora vamos con el otro lado. Menos 0,5 va a valer 7, ahí. Cuando vale 1 va a valer 4, acá. Y cuando vale 3 va a valer 3,5 por acá. Y fíjate que ya podemos graficar. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué forma tiene la onda. Mira, te va a quedar en esta rama, te va a quedar algo así, que pase por los puntitos, y en la otra rama te va a quedar algo así. Bien, y ahí ya graficaste la función racional que nosotros queríamos hacer y que teníamos por ejemplo. Si te sirvió el video, dale un me gusta